que muchos de nosotros conocemos, e inclusive me atrevería a decir por la prevalencia de la enfermedad, muchos de nosotros padecemos, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, recordemos que, no sé si ustedes recuerdan, que la parte interna del estómago no era lisa, sino que tenía unas elevaciones que eran llamadas las criptas gástricas. Que esas criptas gástricas tenían doble función. La primera era que cuando caía el bolo alimenticio en medio de las criptas, como el estómago es una bolsa muscular, ella empezaba a contraerse y continuaba triturando ese bolo alimenticio. ¿Para qué? Segundo, función importante, para permitir que las secreciones de esas células que están metidas al interior de esas criptas, ¿cierto?, empezaran a actuar sobre ese bolo alimenticio. Entonces, la compañera me dice cuáles son las células del estómago y sus secreciones, que la veo chateando. Tell me, please. Berlitz. Patrocinado por Berlitz. Guarde ese celular porque usted va a hacer quedar mal todo el salón. Entonces, acuérdense, células parietales. Función principal, ácido clorhídrico, factor intrínseco antianémico. Células principales, pepsinógeno. Células simógenas o mucosas, pues moco y bicarbonato. Entonces, ¿qué puede suceder en estos pacientes que tienen gastritis? Hay varias situaciones. Primero, y quizás las dos más importantes, por así decirlo, apúntenla ahí ya. El daño fisiopatológico son dos. Apunten. Primero, que va a haber, no, son tres. Primero, que va a haber un aumento en la producción de jugos ácidos. ¿Y cuáles son los jugos ácidos? Principalmente el ácido clorhídrico. Entonces, todos los pacientes con gastritis tienen esos tres daños, por así decirlo, esas tres alteraciones. La primera, que ellos van a tener una hiperproducción de ácido clorhídrico. O sea, en estos pacientes las células parietales están muy sensibles y entonces están produciendo ácido en grandes cantidades. ¿Y cuál es el problema? Uno, bueno, primero que todo, que son en grandes cantidades. Segundo, que a veces sin que haya el estímulo producen ácido. ¿Cómo así? Pues para que se produzca el ácido, ¿qué tiene que pasar? Pues que al estómago llegue, ¿qué? Bolo alimenticio. Eso es lo normal. Pero estos pacientes, las células parietales están tan sensibles que sin llegarle al estómago bolo alimenticio, está produciendo ácido. Así el paciente no esté masticando, así el paciente no esté comiendo nada, las células empiezan a liberar ácido. Primer trastorno fisiopatológico. Segundo trastorno fisiopatológico, las células mucosas o las células simógenas, que son las encargadas de producir bicarbonato y moco. ¿Y cuál era la función de ese bicarbonato y moco? Principalmente el bicarbonato. Acuérdense de la propaganda de Gaviscon o de Gastrofaz. Cubrir, porque acuérdense que todas las secreciones del estómago son ¿qué? Ácidas, ¿cierto? Entonces, para evitar que esa acidez actúe sobre la mucosa gástrica, en la medida que va a actuar sobre el bolo alimenticio, el estómago se protege. ¿Y cómo se protege? Pues estimulando primero a esas células simógenas para que produzcan bicarbonato. Y ese bicarbonato va a cubrir todas las paredes del estómago, de tal manera que cuando se empiece a producir el ácido clorhídrico, la gastrina, las paredes del estómago están recubiertas por ese bicarbonato, de tal manera que ese ácido solo va a actuar ¿sobre qué? Sobre el bolo alimenticio, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando en un paciente con gastritis? Que la producción de bicarbonato está ¿qué? Disminuida. Entonces, no alcanza, perdónenme la analogía que voy a hacer como tan agreste, es como si nosotros quisiéramos pintar este salón y solamente compráramos un tarrito pequeño de pintura. Pues no me va a alcanzar para pintar todas las paredes.
Así sucede en estos casos, que la producción de bicarbonato va a estar disminuida y no alcanza a cubrir todas las paredes del estómago. Entonces, cuando se produce el pepsinógeno, cuando se produce la gastrina, el ácido clorhídrico, pues una parte de esas secreciones ácidas pues van a actuar sobre el bolo y van a actuar también sobre esos sitios que sí hay bicarbonato, ¿sí? Y segundo, que va a haber ácido que va a actuar sobre esas partes del estómago donde no hay bicarbonato y entonces empieza a lesionar, ¿sí? Y el tercer daño fisiopatológico, ¿sí? Es que nosotros tenemos una barrera de defensa en el estómago, que es mediada por el sistema inmune y es la producción de prostaglandinas. Esas prostaglandinas también forman parte de la barrera de defensa del estómago, ¿verdad? ¿Qué está pasando en un paciente con gastritis? Que estas prostaglandinas o están muy disminuidas o no hay producción de prostaglandinas, ¿sí? Eso es lo que ocurre en el paciente con gastritis, ¿correcto? Las hiperpigmentadas, eso es la gastritis. Es el ácido que actúa ahí quemando. ¿Qué es lo que hace el ácido en la mucosa? Quemarla. Esa es una gastritis. Hombre, que aquí inicialmente está solamente, o en la fase inicial de la enfermedad, solamente se quema el epitelio, ¿sí? La capa interna del estómago. Pero en la medida que sigue el agente agresor, pues obviamente se van destruyendo las células y va actuando en profundidad hasta que puede aparecer una de las complicaciones que es la úlcera, ¿verdad? Profe, yo tengo una pregunta. Téngala, Ludo. En los niños... Los posibles causales, bueno, existen una gran cantidad de variedades de causales. Tenemos los medicamentos, principalmente los AINES, ¿sí? El uso de esteroides, el tabaquismo, el consumo de algunas sustancias químicas que son ácidas, como el alcohol etílico. Oiga, alcohol etílico. Yo dije que su merced lo consumía. ¿Sí? Perdóneme un momentico. Hola, linda, ¿cómo va? Cualquier causa, cualquier motivo que sea el estrés, ¿sí? El ABP de patología. Muy bien. ¿Por qué los fármacos producen, y la gran mayoría de estos agentes que hemos visto, producen gastritis? Por lo que les decía ahorita, en los fármacos, el estrés y las sustancias químicas me disminuyen la producción de prostaglandinas o me inhiben la producción de prostaglandinas, y las prostaglandinas forman parte de la barrera de defensa. Entonces, si hay disminución, si hay destrucción de la producción de prostaglandinas, pues no va a haber barrera de defensa, o la barrera de defensa que haya sea una barrera de defensa no generalizada, sino localizada. Entonces acá tenemos un paciente que le están, estas son los repliegues gástricos, ¿sí? Y aquí estamos viendo algunas zonas donde ya hubo sangrado, que es una de las complicaciones que presenta la gastritis. Como ya la lesión ha progresado a planos profundos a la capa muscular, recuerden que en cualquier órgano de nosotros, de nuestro cuerpo, los vasos sanguíneos se encuentran en la capa muscular. Entonces, cuando empieza la lesión en la capa muscular, no solamente está destruyendo las fibras musculares, sino también los vasos sanguíneos. Y es cuando el paciente empieza a tener la hematemesis, empiezan los vómitos con sangre. Entonces, manifestaciones clínicas. Lo primero es la dispepsia. ¿Qué es la dispepsia? Es lo que de repente ustedes han escuchado o de pronto muchos de nosotros hemos escuchado: mala digestión. Esa es la dispepsia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como se altera la producción de las células, de las secreciones de las células. Recuerden que esas secreciones tienen la función de actuar sobre el bolo alimenticio para continuar el desdoblamiento de los alimentos en sus componentes originales. Entonces, si no hay mucha producción de secreciones solamente de ácido, pero obviamente se disminuye la producción en otras secreciones,
entonces muchos alimentos no se, o sea, muchos componentes nutricionales no se van a desdoblar. Entonces pasan, por así decirlo, como derecho. Si alcanzamos de pronto a ver algo que se llama síndrome de mala absorción. Entonces el paciente es cuando el paciente dice, oiga, me cayó mal la comida. Come algo y el paciente se distiende su abdomen, le da dolor abdominal, hay formación de gas, y ese gas pues puede salir a través de eructos o puede salir a través de flatulencias, ¿cierto? Y le da el reflujo, la pirosis, ¿cierto? Las agrieras que nosotros hablábamos la clase pasada, le da al paciente. Entonces, eso es la dispepsia. Epigastralgia, que es lo que vulgarmente decimos nosotros, el paciente con gastritis dice que le duele la boca del estómago, náuseas, vómitos, como complicaciones pues las hematemesis y las melenas. En los pacientes con gastritis es más las hematemesis que las melenas. Una parte de esos vómitos con sangre el paciente se las traga, ¿sí? Y ya creo que yo les decía que eran melenas. ¿Qué son las melenas? Yo ya les había explicado. Deposición con sangre. ¿Es sangre entonces? No. Son sangre en las heces, pero sangre necrosada. Entonces, mire, otra gastritis. Todas estas peladuras que ustedes están viendo es una gastritis, ¿correcto? Acá tenemos alteraciones a nivel de las células. Estas son las células del estómago, ¿cierto? Estas blanquitas chiquiticas que ustedes ven, esas son las células parietales, las que producen ácido clorhídrico. Ya inmersas, ahí metidas, pues también están las células principales, están las células hemógenas. Obviamente cuando empieza la gastritis no empieza de una vez con síntomas, ¿sí? O sea, que le dé la pirosis al paciente, no. Empieza primero con hiperplasia en esas células, principalmente en cuáles células, que ya lo dije al principio, en las células parietales, para que se aumente la producción de ácido clorhídrico. Posteriormente, pues esas hiperplasias se generalizan a las otras células, a las células simógenas, a las células principales. Nuevamente, este es un epitelio donde ya hay una erosión, o sea, ya muy seguramente el paciente tiene un cuadro avanzado de gastritis, entonces donde ya hay erosión, ¿sí?, del epitelio. Y aquí ya es una gastritis que tiene úlcera. Mire que hay destrucción del epitelio. Todo esto debería estar así parejito, pero ya hay zonas donde hay destrucción. Bueno, esta es hiperplasia, pura hiperplasia, es una gastritis incipiente. Esto que ustedes ven como un moradito un poquito más oscuro, que desde lejos se puede ver como si fuera una lesión nodular, ¿cierto? Ese es simplemente el proceso inflamatorio del epitelio, ¿sí? Aquí vemos las criptas ya mucho más grandes. Estas son las células, estas son las grandes, son las células parietales. Estas pequeñitas son las células principales. Y hay unas mucho más chiquiticas que parecen como una copita, que son las células simógenas o células mucosas. ¿Qué es la gastritis crónica? Pues simplemente la gastritis crónica es el recrudecimiento de una gastritis aguda. Ese pacientico que de pronto no se cuida, entonces constantemente vive presentando síntomas, esa gastritis aguda se va a convertir en una gastritis crónica. ¿Cuál es el peligro, por así decirlo, de un paciente con gastritis crónica? Primera complicación, úlcera, ¿sí? Úlcera. Y segundo, como en los pacientes con gastritis crónica se ha perdido toda esa barrera de defensa, ¿verdad? Y prácticamente ya no hay producción de bicarbonato, pero sí sigue aumentándose la producción de ácido clorhídrico. Esa producción, esa hiperproducción de ácido clorhídrico genera un caldo de cultivo, genera un medio propicio para la sobreinfección de una bacteria que nosotros hemos escuchado, el Helicobacter pylori. Importante con el Helicobacter pylori, el Helicobacter pylori es precanceroso, ¿sí? Aquí tenemos ya una lesión de úlcera. Hay dos tipos de gastritis crónica. La A, que no se presenta muy frecuentemente, que es una enfermedad de origen autoinmune. Ya pues nosotros conocemos o sabemos cuál es el concepto de autoinmune. Y la B es la más frecuente, ¿sí? Se presenta en un 99% de los casos. Y en esta B es la generada
por el Helicobacter pylori. Cuando un paciente tiene gastritis, gastritis no importa si sea una gastritis aguda o una gastritis crónica, es necesario que se haga la endoscopia. ¿Para qué? Para descartarle la presencia del Helicobacter pylori. Entonces, en esa zona donde se ve la peladura como muy hiperémica, ¿sí? Ahí toman una biopsia y le hacen a esa biopsia un test que se llama el test de ureasa. Con el test de ureasa se busca el Helicobacter pylori. Si sale positivo, pues el paciente tiene gastritis con Helicobacter. ¿Qué otra gran desventaja tiene el Helicobacter pylori? ¿Qué otra gran desventaja? Que él se reproduce muy rápido. ¿Sí? Él se reproduce muy rápido. Por eso es tan importante que cuando a un paciente le sale Helicobacter pylori, hay que hacer el tratamiento rápido. Tiene que ser un tratamiento por lo menos de 2-3 meses, como mínimo. ¿Sí? Y pues obviamente que esté cuidándose con los hábitos alimentarios. Acá tenemos un paciente con una úlcera, ¿cierto? Tenemos en esta parte de la pared una úlcera y aquí un sangrado de una úlcera que está reciente. Muy seguramente el paciente consultaría por urgencia por una hematemesis, ¿sí? Le trataron su sangrado y aprovecharon y le hicieron la endoscopia, pero todavía hay pequeños vasos que están sangrando, ¿cierto? La cicatrización de una úlcera. Ahí es donde es peligroso que esté el Helicobacter, o ahí es peligroso que ya haya cáncer. ¿Puede un paciente tener gastritis crónica y cáncer sin Helicobacter? Sí. ¿Puede un paciente tener gastritis crónica y cáncer con Helicobacter? Sí. ¿Cuál es el problema? Pues que el Helicobacter, como es precanceroso, hay más probabilidad de que una lesión crónica se convierta en cáncer que en un paciente que no tiene Helicobacter. Pero ese paciente con gastritis crónica que no tenga Helicobacter le puede desarrollar un cáncer, pero que lo va a hacer más lentamente que el paciente que tiene Helicobacter. ¿Sí? Aquí tenemos los vasos sanguíneos superdilatados, que es lo que se rompe y me generan las hemorragias, ¿no? Las hematemesis. Ahí tenemos un charquito de sangre, alguno de esos vasitos, y acá tenemos una úlcera. Digamos, cuando está el Helicobacter, ¿sí? Luego, como en cualquier parte de nuestro cuerpo, pueden aparecer lesiones benignas y lesiones malignas, ¿cierto? Vamos a ver primero unas lesiones benignas a nivel del estómago. Los pólipos, quizás los pólipos es de las lesiones benignas más frecuentes en el estómago, a nivel gástrico, y a nivel de colon también. Es una elevación de la mucosa que es benigna, pero sí, a pesar de ser benigna, es una lesión que hay que tratarla, hay que operarla. ¿Por qué? Porque produce síntomas. A pesar de ser una lesión benigna, hay que hacer el tratamiento. ¿Por qué? Porque ella va a generar síntomas. Hematemesis. Va a generar esa sensación de llenura, va a producir un síndrome dispéptico en el paciente. Pero se opera al paciente y ya. No hay peligro de que un pólipo se malignice, por así decirlo. Hay 3 tipos de pólipos. El más frecuente, bueno, ahí están en su orden de frecuencia. El más frecuente es el hiperplásico, donde se forma por la proliferación de células, el número de células. Tenemos los glandulares fúngicos, que, bueno, los hiperplásicos comienzan en el epitelio, pero van profundizando. Los glandulares fúngicos es al revés, comienzan en la parte basal y van subiendo. Y por último tenemos los adenomatosos, que ahí lo que afecta es específicamente las glándulas gástricas, nada más. Entonces acá tenemos cuál es la génesis, que no sé si lo decía en la clase pasada. La génesis es mácula, o sea, una lesión plana, como una mancha, mácula. Después se convierte
en pólipo, que es esta lesión pequeñita, chiquitica. Luego se va creciendo, se convierte en nódulo, que es una lesión un poco más grande, y hasta ahí llega, no se ulcera. En el cáncer sí se ulcera la lesión. Estas lesiones de los pólipos tienden a ser múltiples, ¿sí? O sea, aparece una lesión primaria y con el tiempo empiezan a aparecer lesiones satélites. Nódulo. Ahora, en cuanto a las lesiones malignas, tenemos el adenocarcinoma gástrico, ¿sí? A nivel mundial es una de las patologías más frecuentes con una mortalidad muy alta, pues Colombia no es ajena a esa tendencia a nivel mundial. Una de las principales causas en Colombia de muerte, tanto en hombres como en mujeres, es el cáncer gástrico, ¿cierto? Cáncer gástrico, cáncer de colon, independiente pues, de la parte reproductora. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Si ustedes se dan cuenta, son muy parecidos a los que vimos en la esofagitis y los que vimos en el cáncer de esófago, ¿sí? Entonces, bueno, el factor hereditario, recordando que uno hereda la predisposición, más no hereda la enfermedad. Si a ese antecedente de que en nuestra familia hay alguien con cáncer gástrico, pues yo ya tengo ese factor de riesgo. Si a ese factor de riesgo le sumo otros factores de riesgo, entonces es cuando se va subiendo la probabilidad de que aparezca el cáncer, ¿sí? Luego tenemos el consumo de hidrocarburos policíclicos que hablábamos en la esofagitis. Todo lo que sea ahumadito, ¿sí? El pescado bota mucho hidrocarburo, muchas nitrosaminas, pero también la carne asada, el pollo asado, que yo les decía que esos quemonazos que tienen estos productos asados, que si ustedes raspan esa zona quemada, le va a botar un polvillo, le va a botar un hollín. Ese hollín es el que contiene grandes cantidades de hidrocarburos tipo nitrosaminas, que son los precancerosos. También las aflatoxinas y las nitrosaminas que hay en los conservantes de por ejemplo, los alimentos embutidos, de los alimentos enlatados, ¿sí? Pues ya nosotros, para que, por decir un ejemplo, un salchichón dure bastante tiempo en el refrigerador, pues le tienen que agregar muchas sustancias conservantes para que si nosotros compramos una lata de salchichas, y si ustedes miran, por decir un ejemplo, ahorita dice que se vence el año entrante, es para que ese producto que de repente recién trajeron ahora dure hasta el año entrante, no sé cuántos meses, pues se requiere que ese líquido que está conservando, pues hombre, tenga bastantes nitrosaminas y aflatoxinas, sobre todo las aflatoxinas. Y el otro, pues que ya lo habíamos hablado, el Helicobacter pylori. Entonces, esta lesión empieza como una mácula, o sea, como una manchita. Es una lesión que está en la superficie, ¿cierto? ¿Qué particularidad tiene esta mácula? O también se puede llamar leucoplasia. Que ella va creciendo ¿en qué? En extensión. Inicialmente va creciendo en extensión y no va comprometiendo los planos profundos, ¿sí? Pero no siempre es así. Llega un momento que ya la lesión ha comprometido bastante la capa superficial, que ya empieza a invadir los planos profundos, o sea, sigue creciendo en extensión, pero también sigue creciendo en profundidad. En la medida que ella empieza a crecer en profundidad, entonces el epitelio comienza a elevarse y aparece una lesión pequeña, elevada, que recibe el nombre de nódulo, pólipo, perdón, recibe el nombre de pólipo. Sigue esa lesión creciendo en la medida que se sigue extendiendo en extensión y en profundidad, se convierte en pólipo, y el problema es que ese pólipo para cáncer se ulcera. Ya después de un tiempo de estar en la lesión grande, comienza a ulcerarse. Inicialmente, desde leucoplasia, ¿sí?, hasta pólipo, la superficie de la lesión es lisa, es una superficie lisa. Pero cuando comienza a ulcerarse, la superficie se va tornando ¿qué? Irregular. Y ella empieza a ulcerarse hacia adentro y los bordes de esa úlcera comienzan a elevarse. En la medida que ella se va ulcerando hacia adentro, entonces comienzan a lesionar vasos sanguíneos, y es cuando empieza a aparecer uno de los síntomas de ese cáncer,
que es precisamente la parte de las hemorragias, ¿cierto? Entonces aquí tenemos ya, eso ya es una anaplasia, son células cancerosas. Poquitas hay, pues en este extendido, en este pedacito, hay poquitas, pero ya hay células anaplásicas, ¿sí? Se podría decir, si a este paciente asumo que le hicieron pues su biopsia, y ahí hicieron la tinción, esta sería una clasificación, un estadio 1. Y muy seguramente si hacemos una clasificación TNM, vendría siendo un T1, un T1A, N0, M0, ¿sí? Es una lesión que, digamos, desde el punto de vista pronóstico, esta sería un buen pronóstico. Ojo, no es que sea benigno, esto ya es un cáncer, pero de buen pronóstico. Que al paciente hoy día, en muchos de los cánceres a nivel ginecológico, a nivel de gastro, la tendencia es a ser invasivos en el tratamiento quirúrgico, entonces muy seguramente este paciente terminará en una gastrectomía subtotal, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, yo estoy viendo acá un pedazo nada más y obviamente el patólogo en una placa está viendo solamente un pedazo, pero allá el resto de tejido que quedó no sabemos cómo está. Si de repente, de pronto la lesión esté mucho más avanzada que acá, ¿verdad? Entonces, los gastro, ¿sí? Tienden a ser invasivos y quitar gran parte del estómago para asegurarse de que estén quitando las zonas donde hay anaplasia, así sea leve anaplasia, y además estén quitando tejido sano. En la medida que estén quitando la zona anaplásica con tejido sano abundante alrededor, están asegurando primero que todo que la lesión se erradicó por completo, y segundo de que hay menos probabilidad de que se hubiese generado alguna diseminación, alguna metástasis, ¿cierto? Aquí tenemos, miren, la lesión plana, la leucoplasia, es esto, ya este es un cáncer en una zona plana. Pues obviamente en esta imagen, pues ya es un cáncer, o sea, si ustedes ven, no se ve la forma del estómago. Patognomónicos, dos signos patognomónicos. Que pues yo les decía, ¿qué significa un signo patognomónico? Que solamente puedo pensar en esa enfermedad. En este caso, si yo veo uno de esos dos signos patognomónicos, yo solamente puedo pensar en ¿qué? En un adenocarcinoma gástrico. ¿Cuál es el primer signo patognomónico? Uno es microscópico, cuando le están haciendo la endoscopia al paciente, y el otro es macroscópico. El primero, el microscópico, no sé si alcancen a ver acá. Creo que tengo otra imagen, la que sigue se ve más grande, creo. Hay como dos bolitas. Espérenme, a ver. Pensé que la tenía. Hay como dos bolitas acá, ¿sí? Eso se llama el signo de células en anillo de sello. Aquí hace referencia a eso. En la época por allá de los reyes, en la época de la colonia, pues que no había internet, obviamente, no había correo ni nada de esa vaina. Entonces, cuando el rey iba a enviar a otro reino un comunicado, un edicto, entonces le llevaban en pergamino escrito lo que el rey decía, lo que se iba a hacer, y entonces se lo doblaban al rey y le traían cera. Y el anillo del rey era el sello. Entonces le derretían la cera ahí en la carta, por así decirlo, le derretía, la célula estaba líquida, él ponía su sello y cuando se secaba quedaba pintado el sello. Entonces cuando llegaba al otro reino, por el sello se sabía de dónde venía ese reino, esa carta, mejor dicho. Entonces, esta es una carta del rey Pepito Pérez, ¿sí? Hoy día solamente hay una persona que usa todavía el anillo de sello. ¿Alguien sabe de repente quién es? Una sola persona todavía usa eso. Yo cada rato le digo a ustedes así. Su santidad. El Papa. ¿El cura mayor? El Papa todavía usa el anillo de sello. ¿Sí? Bueno. El otro signo patognomónico es este, el ganglio de Virchow. ¿Qué es el ganglio de Virchow? Es una adenopatía supraclavicular izquierda.
O sea, ¿qué me está indicando? Que ya el cáncer hizo metástasis ¿a dónde? Por vía linfática, y este ganglio de acá son los ganglios supraclaviculares, ¿sí? Y los ganglios cervicales superficiales. Entonces, cuando uno ve un paciente con una adenopatía supraclavicular izquierda, es decir, un ganglio de Virchow, solamente se puede pensar en una enfermedad que es cáncer gástrico. Este que ven acá no es un signo patognomónico, sino que en la mujer, el cáncer, además de dar metástasis a nivel de pulmón, a nivel de hígado, puede dar la metástasis a ovarios. Entonces, cuando la paciente tiene un cáncer primario gástrico y un metastásico en ovario, y ese tumor en ovario se llama tumor de Krukenberg. Tumor de Krukenberg. Entonces, en una paciente mujer, dentro de las metástasis que hay que buscarle, hay que hacerle una eco pélvica. ¿Sí? Señora, de la curvatura menor, los ganglios linfáticos de la curvatura mayor. ¿Sí? Los ganglios prepilóricos, o los linfáticos prepilóricos. Por detrás están los pancreatoesplénicos. ¿Sí? Por detrás están los pancreatoesplénicos. ¿Verdad? Debajo de los prepilóricos están los gastroduodenales. Acuérdense que aquí viene el duodeno y aquí iría el páncreas. Entonces aquí vendría así el duodeno. Entonces estarían los gastroduodenales. Miren toda esa diseminación. Por cualquiera de esas vías puede coger un cáncer. Si coge, por ejemplo, los gástricos de la curvatura menor, puede drenar a toras, a los paraesternales, ¿sí? Izquierdo o derecho, principalmente lo hace el derecho, a los paraesternales derecho, a los axilares, ¿sí? Puede drenar a los axilares. Si coge los de la curvatura mayor, ¿verdad? Si coge los de la curvatura mayor y los pancreatoesplénicos, va a drenar a toras, al conducto linfático, y de conducto linfático a los de cuello. Entre los de cuello están supraclavicular, infraclavicular, los cervicales superficiales, los cervicales profundos, los deltopectorales. Por vecindad, o sea, porque están muy al ladito del conducto linfático, ¿quiénes están? Los supraclaviculares. Entonces, pues, digamos que lo más cerquita es que llegue la célula neoplásica, a los supraclaviculares. Pero porque siempre, digamos, tiene como más predisposición. Los duodenales y otra partecita de los pancreatoesplénicos pueden drenar acá la cisterna del quilo, ¿sí? Y de la cisterna del quilo del lado izquierdo puede subir al conducto linfático y del lado derecho puede subir al conducto torácico. Entonces mire que es una cadena ganglionar muy grande. La principal la principal diseminación del cáncer gástrico es por vía hematógena y lo va a hacer a hígado y a pulmón. Recordando que en la mujer, además de hígado y pulmón, estarían los ovarios. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Todo cáncer, desafortunadamente para los pacientes, para nosotros, cualquiera de nosotros, desafortunadamente el cáncer siempre produce una sintomatología inespecífica, produce una sintomatología bizarra, o sea que nos puede confundir, ¿verdad? Pero digamos que si nosotros tenemos en cuenta los antecedentes, pues eso nos puede orientar mucho, ¿sí? Pues si ustedes se dan cuenta acá los síntomas: anorexia, anemia, pérdida de peso, epigastralgia, pirosis, hematemesis, melena, pues no me dicen, oye, usted tiene un cáncer. Lo que me puede decir, usted tiene una gastritis, usted tiene una úlcera. Ahora yo miro los antecedentes. ¿Desde hace cuánto usted tiene esa gastritis? ¿Desde hace cuánto usted tiene esa úlcera? ¿Sí? Hace tantos años. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo una endoscopia? ¿Hace 3, 4, 5 años o nunca me han hecho endoscopia? Tratamiento ocasional. Entonces yo ya puedo ir sospechando de que pronto lo que tengo ahí es alguna lesión maligna. ¿Sí? Pero cuando la pérdida de peso es así, es como... Cuando la pérdida de peso es como súbita, como brusca, sí. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos algunas lesiones, aquí se ven las células del anillo, acá tenemos ya un cáncer en la fase leucoplástica, aquí se ve un poquito una célula del anillo. Pues ya este cáncer, pues,
está completamente invadido, ¿no? Fíjense Se que ha tapado hincharon el estómago. prácticamente toda la luz del estómago, ¿sí? Solamente está como permeable la luz del estómago acá, pero todo esto que ustedes ya ven es cáncer. Para poder entender la enfermedad congénita, entonces les hago un recordering de cómo se forma el tubo digestivo para que lo entendamos. Vámonos a la tercera semana de gestación, ¿sí? En la tercera semana de gestación, disco trilaminar, hacemos un corte transversal del embrión y teníamos esto: ectoblasto, mesoblasto, endoblasto. El tubo digestivo, ¿dónde se forma? O a partir de estas tres capas germinativas, ¿de dónde se forma el tubo digestivo? A partir del endoblasto, ¿sí? Entonces, pues, no pueden ver mucho. Vemos cómo aquí, esta parte de arriba, es lo que traté de hacer allá, el ectoblasto. Esta de la mitad, donde se ve algo de azul, es el mesoblasto, y esto grandito, abuchonado, es el endoblasto. En la cuarta semana de gestación, la parte lateral del mesoblasto trata de acercarse, trata de hacer esto, el mesoblasto. El mesoblasto. En la medida que va haciendo eso, pues el endoblasto que está aquí debajo, miren lo que le está pasando, ¿sí? Se va evaginando el endoblasto, ¿verdad? Hasta que queda esto. Y está formando el tubo digestivo. Entonces, pues haciendo tal vez como un poquito del embrión así, larguito, voy a hacer el embrión, imaginémonos que esto es el embrión, ¿cierto? Entonces, este sería el endoblasto, todo esto sería el endoblasto. Se me va formando el tubo digestivo. En nosotros, cuando estamos en la fase embrionaria, eso está ocurriendo en la cuarta semana de gestación, se nos forman 3 tubos digestivos. En la segunda semana de gestación, cuando es un disco plano así, nos aparecen 2 membranas. Esta va a ser la membrana cloacal y esta va a ser la membrana bucofaríngea, ¿cierto? Por aquí va a quedar la membrana cloacal y por aquí va a quedar la membrana bucofaríngea. Es una membrana. Cuando se empieza ese endoblasto a crecer hacia los lados para formarme las 3 partes del tubo digestivo, ¿sí? Entonces queda, esa sí la puedo mostrar acá. No sé si ven esta imagen. A ver, ¿no? Bueno, aquí lo amarillo es el tubo digestivo. Son 3 segmentos del tubo digestivo. El tubo digestivo anterior, el medio y el posterior. El tubo digestivo anterior se une a la membrana cloacal. Y cuando se une, la rompe la membrana cloacal y queda un hueco. Y ese hueco se llama estomodeo. Y ese estomodeo es la boca, el primordio, el esbozo de la boca. Cuando el tubo digestivo tocó la membrana cloacal, también rompe la membrana cloacal y queda el ano. Por eso, no sé si ustedes han escuchado que pues, hay una patología que se llama el ano imperforado. ¿Qué quiere decir? Que el intestino primitivo posterior no llegó, haga de cuenta que acá está la membrana cloacal, no llegó, perdón, no leen celos, no llegó y se unió a la membrana cloacal, entonces no la rompió, llegó hasta acá, le faltó un pedacito, entonces la membrana cloacal no sé qué, no se rompió, entonces los niños nacen con el ano, pero no está abierto, por así decirlo, no está permeable, entonces toca romperlo, ¿sí? Para que quede permeable. ¿Por qué? Porque ese niño ya va a empezar a ¿qué? A lactar, a comer, si no tiene por dónde evacuar, ¿sí? Se le empieza a acumular la materia fecal y se puede perforar, una peritonitis, en fin, ¿verdad? ¿Qué sucede? Esto que quedó acá es un conducto que se va a llamar el conducto ónfalo-mesentérico. Ónfalo hace referencia a cordón umbilical, mesentérico hace referencia a vísceras. Entonces, que en ese conducto va a haber ¿qué? Vísceras, ¿sí? Ahorita esta imagen sí la van a ver gratis. Miren. Entonces, intestino primitivo anterior, hasta aquí, eso se llama el brote hepático, o sea que el intestino primitivo anterior llega hasta donde se forma el hígado. Intestino primitivo medio, que llega hasta la parte del colon ciego, y el intestino primitivo posterior, mire, aquí quedaba la membrana cloacal y aquí quedaba la membrana bucofaríngea. ¿Qué están viendo ustedes? Ónfalo mesentérico.
que una parte de las vísceras se metieron dentro del conducto, ¿sí? Y eso es normal. ¿Qué parte de las vísceras se metió en el conducto? Las vísceras del intestino primitivo medio. Vísceras del intestino primitivo medio. ¿Y cuáles son las vísceras del intestino primitivo medio? Duodeno, todo el intestino delgado. Duodeno, yeyuno, ilion, ¿sí? Te van a quedar por fuera, nos van a quedar por fuera de la cavidad abdominal. Eso se llama una hernia fisiológica, o sea, que a todos nosotros nos pasó eso. Y esa hernia fisiológica aparece en la 4ª semana de gestación y tiene que desaparecer en la semana 11. En la semana 11 tiene que desaparecer esa membrana fisiológica, esa hernia fisiológica. ¿Sí? Hombre, ¿por qué tiene que desaparecer? Porque en la semana 11 el embrión se estira. Y al estirarse el embrión, pues aquí le va a quedar espacio. Aquí va a quedar un espacio. Y entonces, ¿qué pasa con las vísceras? ¿Se qué? Se meten en la cavidad abdominal del embrión. Y ya quedan las vísceras dentro de las vísceras del intestino primitivo medio, quedan dentro de la cavidad abdominal. ¿Y qué le pasa al conducto onfalomesentérico? Como ya no tiene mesenterio, ¿se qué? Se cierra y me queda solamente la parte ¿qué? Onfálica, o sea, el cordón umbilical. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Por cualquier motivo, por un defecto genético, por una mala alimentación, por una deficiencia nutricional, puede pasar que en la semana 11 no se introduzca las vísceras del intestino primitivo medio y se le queden a ese niño afuera. Si en la semana 11 no se reduce la hernia fisiológica, nunca se le va a revertir. O sea, ya, si en la semana 11 vemos vísceras por fuera, ya esas vísceras no se van a introducir ni en la semana 12, ni en la 13, ni en la 14, ni en la 20, ni en la 38. O sea, ¿cómo? Ya les muestro. Entonces no hay que darle ilusiones, pues obviamente yo sé que ningún médico le dice, no, su merced, esperemos a ver si de pronto el mes entrante. No, porque ya sabemos nosotros que esa vaina no se va a revertir. Pero, ¿y por qué le tenemos que decir a la mamá? Pues para que la mamá no se haga falsas esperanzas. Ay, de pronto el chirito venga los ojos, ¿sí? Venga los ojos, listo, vamos a donde San Gregorio. Nada de eso va a pasar. Ay, profe. Para poder hacerle sacar a la bebé, operarla. Entonces el niño nace con una enfermedad que se llama gastrosquisis. Y es cuando el niño nace con las vísceras del intestino delgado por fuera. Todas las vísceras del intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion, por fuera. Obviamente esto, bueno, a estos niños no se les puede dar parto vaginal, ¿sí? ¿Por qué? Aquí adentro, a esas vísceras las está protegiendo el líquido amniótico, las está protegiendo. Pero antecitos del parto empieza a perderse ese líquido amniótico, ¿cierto? Que es cuando la mamita dice revente fuente. Y entonces, ¿qué pasa? Es que quedan esas vísceras sin protección. Entonces, si por algún motivo el ginecólogo toca esas vísceras, se necrosan, se destruyen. Entonces hay que hacerle colectomía al niño. Imaginen usted un peladito ya con colectomía que le quite casi todo el intestino delgado. Imaginen usted la calidad de vida del chinito. Entonces, como ya se diagnosticó por ecografía, a esos niños se les da parto cesárea, a esas mamás se les da parto cesárea. Y se tiene listo lo que se llama la bolsa Bogotá. Que es coger una bolsa de lactato de 1000, abrirla y la tenemos ahí listica. ¿Sí? Y tan pronto el niño se sacó, el médico tiene que tener cuidado, el ginecólogo cuando está sacando el niño del útero, no puede tocar las vísceras. ¿Sí? Apenas se sacó el chinito, ¿sí? No se toca esto y se le pone la bolsa alrededor, se le cose, se le sutura la bolsa alrededor. ¿Para qué? Para que la bolsa ahora proteja las vísceras. Mientras que se le hace la abdominoplastía al paciente, mientras que se le opera al niño y se le meten las tripitas. Ah, pero sí se puede. Sí se puede. Esa cirugía es de urgencia, no porque el niño se vaya a morir, sino es urgencia, ¿por qué? Porque las vísceras están desprotegidas, por más de que estén cubiertas por la bolsa, están desprotegidas.
Entonces hay que operar relativamente rápido a ese niño, ¿correcto? Normal, completamente normal. Completamente normal. Ahora bien, puede suceder que se revierta toda el intestino primitivo medio, pero quede un pedacito por fuera, queda un pedacito metido en el conducto onfalomesentérico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se revierte en las vísceras, ¿qué les dije yo que le pasaba al conducto onfalomesentérico? Se cerraba, entonces queda atrapado ese pedacito de víscera dentro del conducto onfalomesentérico y me produce una cosa que se llama el divertículo de Meckel. ¿Sí? Ese es el intestino, es el divertículo de Meckel. El niño nace con el divertículo, o sea, no es que el divertículo salga como en la gastrosquisis por fuera, no, queda por dentro la víscera, ¿sí? Pero en un pedacito del ilio, sobre todo a nivel del ilio, que queda el divertículo. Digamos que eso es grave, pues no es que el niño se vaya a morir, sino que va a producirle síntomas al niño. ¿Como cuáles síntomas? Bueno, este síntoma sí es difícil no me puede hacer diagnóstico. ¿Por qué? Porque son diarreas. Y acuérdense que las deposiciones de los niños durante los primeros meses son ¿qué? Diarreicas. ¿Por qué? Porque no están comiendo sólidos, solamente leche materna. ¿Sí? ¿Hasta cuándo es más o menos la dieta? La dieta es líquida en el niño, más o menos hasta los 8 meses. De verdad que ya se le empieza a meter la dieta complementaria. Entonces, la diarrea en este niño, ni más que es un niño recién nacido, es obligatoria. Entonces yo no puedo decir de que el niño viene con un problema. ¿Por qué? Porque sí o sí el niño, así no tenga problema, va a tener las deposiciones líquidas, deposiciones diarreicas, ¿verdad? ¿Cuál sería otro síntoma que sí me puede orientar mucho, pero me confunde? 1, vómitos, ¿sí? Los vómitos. Y 2, cólicos, dolor abdominal. El niño llora mucho y se le distiende mucho el abdomen. Ese me confunde, ¿por qué? Porque todos los niños sufren de gases, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Digamos porque tiene un cierto los síntomas que persisten. Sí. El niño sigue con distensión abdominal, sigue vomitando, ¿verdad? Perdonen la analogía que voy a hacer, parecen palomas, comen, ¿verdad? Que eso tampoco es normal, ¿verdad? Entonces ahí es cuando ya empiezan a investigar qué puede estar sucediendo. Pero eso no se ve, o sea, no se ve, está dentro. Okay. Y finalmente tenemos otra patología que es el megacolon congénito. No sé si ustedes se acuerdan de la parte de la inervación del colon. Díganme que sí. De la inervación del colon. Acuérdense que el colon pues tiene una inervación simpática y una parasimpática. La inervación parasimpática, recuerden que está dada por el 10º par sacromedular, y la inervación simpática, esta es la parasimpática, y la inervación simpática está dada por los esplácnicos, los nervios esplácnico menor y medio. Acá, en el 10º par, cuando llega el 10º par, él se mete en la mucosa del colon y me genera unos plejos nerviosos que se llaman el plejo submucoso y el mientérico. Esos plejos son los que le dan la parte de la motilidad. Acuérdense que el parasimpático tiene que ver con la parte motriz. Entonces, le dan la motilidad al colon, el colon se mueva, y fuera de eso, en esa motilidad, que las glándulas que están dentro del colon, esas glándulas microscópicas, comiencen a secretar, comiencen a producir secreciones que permitan, 1, la reabsorción de los nutrientes, y 2, que permitan la secreción de agua para hidratar el bolo fecal. ¿Qué pasa en el megacolon congénito? Que una parte del colon, principalmente el colon distal, allá en el sigmoides, en el recto, no tiene inervación. ¿Cierto? Si no tiene inervación, les pregunto, en esa zona que les acabo de subrayar, ¿habrá peristalsis? No hay peristalsis. ¿Sí? ¿Habrá secreción de agua? ¿Habrá secreción de moco y de enzimas para absorber nutrientes? No.
Sobre todo la parte de la peristalsis es la que nos afecta más. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño come, ¿sí? Viene el bolo alimenticio, que se está moviendo, ¿gracias a quién? Gracias a las peristalsis, se está moviendo, ¿sí? Ese desayuno que nos comimos esta mañana se está moviendo gracias a qué? A la peristalsis generada por quién? Por el plejo mientérico y el plejo submucoso. Entonces, listo, el niño comió la torítica, esa lechecita, entonces la está moviendo ¿quién? La peristalsis. Llegó hasta acá. Pregunto, ¿pasará de acá a acá? No. ¿Por qué? Porque esta parte no se está moviendo. Y si esta parte no se está moviendo, pues no se va a producir peristalsis acá para que el alimento que llegó de acá pase acá y de acá pase acá, siga el camino normal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que empieza ¿qué? A acumularse. Y como esto es un músculo, el colon es un músculo, ¿qué le va a ir pasando al colon? Hipertrofia. Se va a ir ¿qué? Dilatando, se va a ir distendiendo. Ese es el megacolon. Uno creería, ya les muestro unas imágenes. Mire el diámetro del colon normal. Mire este megacolon. A ese niño ya lo tuvieron que operar, ¿por qué? Porque hizo impactación fecal, ¿sí? O sea, se represó tanto la materia fecal acá, ¿cierto? Y como no hay secreción de agua, se volvió casi como una piedra, ¿sí? Impactación fecal. ¿Qué pasa ahí en ese paciente? Gracias a Dios en él no, ¿verdad? Pero esa víscera se puede, ¿qué? Perforar y generarme peritonitis. Y esto no es solamente en niños, también en adultos esa impactación fecal me puede llevar a peritonitis. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos pacientes que sufren de estreñimiento, ¿sí? Que llevo 8 o 10 días sin tener evacuación, ojo, porque se está impactando la materia fecal y a medida que se impacte la materia fecal se deshidrata, ¿sí? ¿Será fácil mover una piedra? Traten ustedes con, digamos, con una manera de tratar de mover una piedra, no la pueden mover, no como sucede acá, ¿cierto? Porque las células no se están moviendo, las glándulas que tiene el colon no se están moviendo. Mire todos estos gases, este paciente ya tiene una peritonitis, ¿sí? Mire la impactación acá, eso que ustedes ven como hueco, como un panal, eso es gases, es un signo hidroaéreo que me indica que ya hay una peritonitis, que hay gases, mucho gas. Pero la peritonitis es, digamos que como perforación. Se perfora el colon y empieza a trabajarse la materia fecal y la secreción. Miren el diámetro normal y miren este. Sí, lo mismo, aquí no hay perforación todavía. Miren el diámetro normal y miren esto. ¿Qué le causa curiosidad acá en esta partecita? Está liso. Morado. ¿Liso? No. Está brillante. Está morado. ¿Qué les causa curiosidad? ¿Cómo? ¿Alguien lo dijo ahorita? El color. El color está cianótico. Está morado. Miren lo rosadito, ¿por qué? Porque hay perfusión sanguínea. Si a esto está obstruido, ¿le llegará sangre? No. Entra en hipoxia. Esto está cianótico. O sea, a este paciente por poquito se le perfora. ¿Sí? Cuando ya hay una cianosis, esto se va volviendo como un color más oscuro, se perfora. ¿Por qué? Porque ya no está hipóxico, sino anóxico. Profe, y digamos la parte. Si no es una patología adquirida, que es el síndrome de mala absorción. El nombre de la enfermedad me está diciendo todo. Profe, le puedo hacer una pregunta en serio. Cuando digamos el megacolon congénito. Funcionando mal y no se están absorbiendo los nutrientes, ¿sí? El yeyuno no está absorbiendo, no está, ¿cómo lo digo? Chupándose los nutrientes que salieron del producto del metabolismo, de bolo alimenticio, kilo, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Que esos nutrientes se están perdiendo. ¿A través de qué? A través de la materia fecal. Entonces, como primer síntoma, esos pacientes son ¿qué? Muy delgados, son pacientes con malnutrición, inclusive con desnutrición. ¿Por qué? Porque a través de la materia fecal se le están yendo los nutrientes. Hay muchas, el síndrome de colon irritable, el síndrome de mala absorción, hay muchas enfermedades que me llevan a síndrome de mala absorción. Por ejemplo, hay un parásito, y ahorita vamos a ver algunas enfermedades
como el spread tropical, como es la enfermedad de Whipple, la enfermedad celíaca. Hay un parásito, el parásito se llama la Giardia lamblia, que nosotros tenemos muy aquí en Colombia, tenemos mucha Giardia, ¿sí? Esa Giardia me puede generar síndrome de mala absorción, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Dónde se produce el último metabolismo de los alimentos? ¿En qué parte del tubo digestivo se produce la última metabolismo de los alimentos? ¿Se acuerdan? ¿En qué parte del tubo digestivo? La última, acuérdense, pasa bolo alimenticio, bolo alimenticio, llega bolo alimenticio a estómago, hay jugos gástricos, llega y se convierten en quimo, y luego ¿en dónde el quimo se convierte en kilo? En el ilio. Ilio. Del duodeno, en la segunda parte del duodeno, cuando sobre ese quimo actúan los jugos pancreáticos que tienen bilis y secreciones pancreáticas, ¿cierto? ¿Y cuál es, ahora la otra pregunta es, qué es lo último que se metaboliza? ¿Qué es lo último? Las grasas. ¿Qué es lo último que, señora? Las grasas. Las grasas. Es lo último que se metaboliza, ¿sí? En esos pacientes, entonces, desde el estómago, pero principalmente desde el duodeno, no se produce, o sea, puede haber una deficiencia de bilis o puede haber una deficiencia de jugos pancreáticos que no van a terminar de desdoblar los alimentos. Entonces, ¿eso se va a perder en qué? A través de la materia fecal. Pero principalmente, ¿qué se pierde en la materia fecal? Que sale sin metabolizar las grasas. Entonces, la materia fecal de esos pacientes tiene mucha grasa. Y el signo patognomónico de un síndrome de mala absorción es eso precisamente, que se llama esteatorrea. Esteatorrea. Mira, aquí, esteatorrea. ¿Y qué es esteatorrea? Materia fecal o deposiciones grasosas. La esteatorrea es característico del síndrome de mala absorción. ¿Y qué es la esteatorrea? Son deposiciones líquidas, el paciente tiene diarrea, ¿sí? Abundantes y grasosas. ¿Y cómo se ve esa esteatorrea? Este inodoro, crujía. O sea, ¿cuál es la principal causa? Síndrome de mala absorción, deficiencia de las enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas, acuérdense que el páncreas tiene una función exocrina y tiene una función endocrina. La función endocrina, aquí no la voy a tocar, ¿se acuerdan? Células alfa, beta, delta. La que se afecta son las células P, las que me producen el polipéptido pancreático. ¿Cómo está constituido ese polipéptido pancreático? Está constituido por unas enzimas que se llaman amilasa, lipasa, tripsina, quimiotripsina, fosfatasa, elastasa, entre otras. Faltan mucho más, pero quizás esas son las más importantes. En estos pacientes, ¿qué se ve? Que dentro de esa secreción de jugos pancreáticos, principalmente la que está fallando en la producción es la lipasa. O sea, está fallando en la producción de esas enzimas que le acabo de decir: amilasa, lipasa, tripsina, quimiotripsina, fosfatasa, lactasa. Pero la que más no se está produciendo es la lipasa. ¿Y qué importancia tiene la lipasa? Pues que la lipasa es la que me va a metabolizar las grasas. Entonces, si no hay lipasa, ¿se metabolizarán las grasas? No. ¿Y si no se metabolizan las grasas, se absorberán? No. ¿Y entonces por dónde se van a ir esas grasas? Derecho. Por la materia fecal. ¿Y aparece en la qué? En el baño. La esteatorrea. También va a haber disminución en la producción, ¿cierto? De absorción de carbohidratos, de polisacáridos, de vitaminas. Por eso les decía que no es solamente la no absorción de las grasas, sino que es lo más abundante, que no se absorben las grasas, pero también en mediana cantidad no se van a absorber polisacáridos, carbohidratos, vitaminas. Por eso les decía que estos pacienticos tienden a ser ¿qué? De bajo peso, son muy delgados. Y el paciente dice: doctor, yo como mucho y no engordo, al contrario me enflaco. Entonces hay dos cosas en que yo puedo pensar, ¿sí? En la tragoides, ¿verdad? En la tiroides y en un colon irritable, ¿verdad? En un colon irritable. Entonces empiezo a mirar los antecedentes del paciente para saber más o menos qué puede ser. O sea, que para las personas que
digamos, como Que me pueden generar síndrome de mala absorción. Entonces tenemos la enfermedad celíaca, tenemos el estrés tropical y la enfermedad del Whipple. En nuestro medio, aquí en Colombia, ¿cuál era la enfermedad más frecuente? La enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque la enfermedad celíaca se produce principalmente por el consumo de trigo y de gluten. ¿Sí? Nosotros comemos acá mucho trigo, ¿sí? Comemos mucho pan, ¿sí? Comemos mucha arepa, ¿verdad? Las empanalgas, ¿verdad? Anteriormente, ¿quiénes eran las personas que más sufrían de enfermedad celíaca? Los vegetarianos. ¿Por qué? Porque el vegetariano, ustedes saben, no consume proteína animal. ¿Y de dónde sacaba él la proteína? Del gluten. Hasta hace unos años, más o menos 10, 12 años hacia atrás, uno iba al supermercado y encontraba la barrita de gluten como si fuera un salchichón, y era blanco, ¿sí? Y decía gluten, y esa era la proteína de ellos. Ellos compraban esa barrita y así lo partían, pues lo porcionaban como un salchichón, como rodadita de salchichón, ¿sí? Y esa era la carne de ellos, el gluten. Pero obviamente el ministerio no, la Organización Mundial de la Salud, porque los vegetarianos están en todo el mundo, se dieron cuenta que había mucho síndrome de mala absorción, y esa era la causa. Entonces ya ustedes prohibieron la producción del gluten. Entonces ustedes ven hoy día que a veces compran unas galletas, por decir un ejemplo, que dice free gluten, libre de gluten, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que de repente no nos dé un síndrome de mala absorción. Tenemos otra enfermedad que es el estrés tropical. El estrés tropical aparece en aquellos pacientes que sufren de cuadros como repetitivos de gastroenteritis. ¿Y eso a qué se debe principalmente? Pues a la mala alimentación. De pronto que comemos muchas cosas en la calle, ¿sí? Las hamburguesas, esas de la calle, los perros calientes, ¿ves? Nos da mucha gastroenteritis. Y pues la última, la enfermedad del Whipple, pues aquí en nuestro medio, aquí en América, no la tenemos, ¿sí? Es más por allá a nivel de Europa, de Asia, que es una enfermedad de origen autoinmune. Nosotros acá no tenemos eso, es una enfermedad de autoinmune. Bueno, así es como se ve un síndrome de mala absorción. El colon de nosotros, tanto el intestino de